Entonces, damos inicio a esta plática con ustedes y siéntanse bienvenidos y yo feliz de estar con ustedes. He titulado este diálogo con lo siguiente: la investigación cual y cuantitativa de la realidad, una aproximación a la observación de los fenómenos de la comunicación social. Ahí está mi nombre, el lugar donde yo trabajo, en la Católica aquí en La Paz, pero la actividad la estamos haciendo ahí para Cochabamba en este día 19 de marzo, Día del Padre y Día del Radialista y del Trabajador de la Televisión. Empezamos con lo siguiente, entonces, queridos compañeros, voy a ver que esté pasando mis láminas adecuadamente. Va bien, va bien. Les voy a dar en la primera parte unas consignas, como unas pequeñas pistas o brújulas de viaje. La primera consigna es la siguiente. Primera consigna para la práctica de la investigación. 2 puntos. El que no sabe a dónde va, no importa qué camino elija. Ya usted se podrán imaginar a qué se refiere esto. Que el que no sabe realmente para qué usa los métodos, no sabe reconocer los fenómenos que le preocuparían, está de más de que se dedique a hacer investigación porque no va a llegar a ningún lado. Pero el que sí sabe a dónde va, sabe elegir el camino adecuado. Eso es lo importante. Esta es una frase inclusive que le encuentran en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? Porque el que no sabe a dónde va, no importa qué camino elija, porque no llega a ningún lado. En cambio, en investigación tenemos que saber dónde queremos ir y para saber llegar a ese punto tenemos que saber conocer los caminos que lo hagan más oportuno y más pertinente nuestro arribo. Remedio, entonces, vigilancia contextual, teórica, epistemológica e instrumental. De esto les hablaba María Inmaculada también hace unos días, la vigilancia del contexto. No puede haber fenómenos de investigación que se quieran abordar si no conocemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, qué está pasando con nuestro entorno, de dónde surgen los fenómenos, es de nuestra realidad inmediata. También hay que tener vigilancia teórica, que quiere decir cuánto sé del fenómeno que me empieza a preocupar, cuánto he buscado literatura o he explorado. Y también vigilancia epistemológica, esta ya es de carácter instrumental, que las cosas sean pertinentes, adecuadas al fenómeno y no solamente ir por la ley del instrumento. Digo ley del instrumento cuando a veces caemos en este pecado de haber aprendido un método de investigación, a veces no profundizando suficiente, pero lo agarramos como si fuera la única herramienta para toda la vida. Queremos investigar todo con la encuesta, por ejemplo, y ese es un gran error. Hay que saber la diversidad instrumental, hay que conocer las bases epistemológicas que sostienen esto y así nuestra investigación va a ser más adecuada. Entonces, el que no sabe a dónde va, no importa qué camino elija. Primera consigna. Segunda, para generar musculatura investigativa, digo cuerpo físico para hacer investigación. Y es esta frase: la genialidad científica es ver todo lo que el mundo ve, pero pensar lo que nadie había pensado. Esa es otra máxima que nos ayude a encontrar fenómenos realmente relevantes, porque todos ven y observan la realidad, pero el científico es el que se detiene a un ángulo o a un aspecto que nadie le había prestado atención. Ahí se mide nuestra capacidad de genialidad científica. Entonces, una recomendación, un camino a tomar, el de ejercitar una aguda observación y desarrollar la capacidad de dejarse sorprender con todo lo que realmente merezca comprenderse. O sea, tenemos que ser permeables al entorno, permeables a que las cosas que acontecen a nuestro alrededor nos llamen la atención y nosotros detenernos a verlas, o por lo menos que nos llamen la atención. No ver las cosas como dadas, sino más bien como fenómenos que pudieran entenderse en su amplitud y profundidad. Seguimos. Tercera consigna.
Investigar la comunicación requiere y se apoya de manera fundamental en bases teóricas de carácter interdisciplinar, pero el objeto o fenómeno de atención no puede diluirse en otras ramas, sino debe encontrar su eje y reposo en los hechos que son específicamente del campo comunicativo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hagamos malas sociologías, hagamos estudios de comunicación social. Por tanto, si hemos tenido en nuestra formación o en nuestro propio interés la posibilidad de aprender de otros campos, bienvenido. Pero sepamos que si estamos en un área particular que es la comunicación, los fenómenos y los hechos a explicar tienen que ser de esa naturaleza. Porque de lo contrario, como ocurre normalmente en los trabajos de tesis o de alguna investigación, los estudiantes a veces traen fenómenos que son totalmente alejados al campo comunicativo y tienen que ver con teorías pedagógicas, con enfoques sociológicos o con algún otro área del campo de las ciencias sociales y humanas, pero lo que no sale es la comunicación. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro campo y nuestro campo de estudio, por más interdisciplinar y transdisciplinar que sea, tiene que colocar atención en lo comunicativo. Recomendación: aprendamos y lo más que se pueda del campo que rodea y se inserta en la comunicación, pero nuestra atención debe fijarse en las manifestaciones comunicativas que son por las cuales estudiamos ciencias de la comunicación. Siguiente, cuarta premisa, o esta vez una advertencia. Trabajo de investigación que no se realice en su oportunidad corre el riesgo de que el fenómeno haya cambiado sustancialmente o hasta que se haya extinguido la materia sobre la que se esperaba conseguir evidencia. A ver, exploren ustedes en su práctica investigativa personal si no les ha ocurrido algo así. Yo quería hacer una investigación sobre doña Domitila Chungara y su trabajo vinculado a las radios mineras, porque he leído literatura, hay escritos que hablan de ella en su participación sindical y su ligación con las radios mineras. Pero hoy día, ¿qué ocurre? Ya no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque doña Domitila ya no está en vida. Entonces, grave la cosa. Si no hacemos una determinada investigación en su momento, el mismo fenómeno incluso tiende a cambiar. Hay que hacerlo en su debido momento, cuando las fuentes están ahí, cuando tenemos la suerte de acercarnos a ellas, y si son actores vivos, más aún. Consejo, entonces: los fenómenos tienen su temporalidad y además su oportunidad de observación. Incluso se asume que cuando algo se observa, el solo hecho ya de hacerlo ya lo ha modificado. Esa es una máxima de Heisenberg, que dice que la sola observación ya ha modificado el objeto observado. Siguiente, el contexto de la investigación. ¿Y esto qué quiere decir? Hagamos una pantalla de ubicación para hacer investigación. La primera fuente de origen de los hechos a investigarse es siempre la realidad inmediata de uno. Y solo aquel que desarrolla una capacidad de observación y que ésta despierte la curiosidad para primero encontrar respuestas ya logradas con anterioridad, está en condiciones de iniciar una experiencia investigativa. Me detengo un momentito en esto. ¿De dónde surgen los fenómenos? De nuestra realidad. Son los más inmediatos, son los más sensibles y a los que nosotros tenemos que dar atención particular porque estamos en una realidad y contexto determinado. Que a veces nos viene literatura foránea, que a veces nos viene alguna idea adquirida de algún otro medio de difusión que nos ha sorprendido con alguna temática, pero evalúen ustedes, esos temas tienen que ver con nuestro entorno, tienen que ver con nuestra realidad, que es lo primero que deberíamos atender. Hay que darse cuenta de eso y hay que dejarse sorprender gracias a nuestra capacidad de observación y que ésta nos despierte en primer lugar a encontrar respuestas con lo que ya se haya estudiado, porque muchas de las cosas que queremos investigar a veces nacen de repente, pero ya han tenido respuesta en otros momentos. Y si ya algo tiene respuesta, más bien busquemos otro ángulo sobre el mismo fenómeno en lugar de reincidir sobre lo mismo.
Seguimos. El recorrido de la misma experiencia de investigación radica en seguir un camino organizado y sistemático. Por eso, investigar es el arte de saber recorrer caminos. Método, en su traducción etimológica, quiere decir camino. Por eso es meta-odos, camino a recorrer. Y el conjunto de caminos para llegar a un conocimiento es lo que se conoce como la metodología. O sea, sería el tratado de los caminos, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de caminos en el sentido vial, de caminos y senderos. Estamos diciendo simplemente de caminos de búsqueda de conocimiento, por si acaso, ¿no? Por ahí alguien dice, el manual de caminos me va a servir. No, no es ese el manual que nos sirve. Partamos entonces de un fenómeno ejemplo y que lo he traído para ustedes y que tiene que ver con la observación de la comunicación desde el estudio del liderazgo. A ver, agarremos el tema del liderazgo como un fenómeno que nos ayude a recorrer esta tarde algunos aspectos de la investigación cualitativa y próxima a la investigación cuantitativa también. Preguntamos, ¿cuantitativo, cualitativo o mixto? ¿Qué método, para qué y cuándo? Los investigadores de la comunicación pueden tener éxito al realizar investigaciones desde una metodología cuantitativa, cualitativa o también de métodos mixtos. Todo dependerá de la claridad que tengan sobre qué método, para qué y cuándo utilizarlos. Por ejemplo, en el estudio de condiciones de liderazgo, algunos pueden buscar utilizar métodos cualitativos como los grupos focales, las entrevistas en profundidad, para obtener una comprensión más detallada de las complejidades del ser líder o conocer las manifestaciones del liderazgo. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Hasta aquí? O sea, que el investigador, por ejemplo, puede tener distintas maneras de abordar el fenómeno del liderazgo. Y en el caso de entrar por el ángulo de lo cualitativo, ya lo estamos diciendo aquí, pudiera quizás haber recurrido a realizar grupos focales o entrevistas, por ejemplo, en una institución, para ver cómo opera la relación de las personas con sus líderes, hacer entrevistas en profundidad, o también recorrer algún otro camino que les permita comprender las manifestaciones del liderazgo. Seguimos. Otros pueden emplear métodos cualitativos como un análisis discursivo, por ejemplo, para examinar el liderazgo como una construcción social. En este sentido, los investigadores pueden estar particularmente interesados en las conversaciones que tienen lugar dentro del entorno del liderazgo para que puedan mirar específicamente los turnos conversacionales, es decir, cómo dos o más actores interactúan comunicativamente, por ejemplo, para considerar la dinámica de poder, la calidad de la relación o las posibles motivaciones que tienen que ver con el liderazgo. Estoy utilizando el liderazgo solo como un pretexto para traer al pensamiento de ustedes la posibilidad de utilizar determinados métodos. Los investigadores cualitativos pueden realizar también un análisis de artefactos en el que examinan productos producidos dentro del entorno del liderazgo. Por ejemplo, actas de reuniones o políticas o procedimientos de grupos de trabajo. Otros también pueden emplear técnicas de observación de campo para presenciar la dinámica que ocurre cuando los miembros interactúan con su líder en su entorno organizacional. Así, los investigadores pueden obtener una mayor comprensión de los rasgos individuales del líder y de los miembros, los patrones de comunicación y los factores situacionales que están impactando el entorno del liderazgo. Pero los investigadores de la comunicación también pueden utilizar métodos cuantitativos y o mixtos para realizar investigaciones sobre liderazgo. Veamos en qué situaciones. Desde una perspectiva cuantitativa, los investigadores de la comunicación pueden construir, por ejemplo, una encuesta donde piden a los líderes o miembros o ambas partes que completen ciertas preguntas sobre las cualidades del comportamiento del líder.
En este sentido, los investigadores pueden utilizar instrumentos fiables y válidos. Lo que están buscando en un abordaje cuantitativo es siempre hacer énfasis en la validez y confiabilidad como uno de los requisitos de la investigación cuantitativa, como la encuesta, para comprender cómo varios líderes y miembros pueden alinearse o diferir en las percepciones de la calidad de relación. Los investigadores de comunicación cuantitativos también pueden crear hasta un experimento de laboratorio para aislar y estudiar cómo los aspectos específicos de la comunicación del liderazgo impactan a los miembros o el entorno del liderazgo. Por ejemplo, los investigadores de la comunicación pueden realizar un experimento de laboratorio en el que manipulan las percepciones de la calidad de la relación líder-miembro para ver cómo las relaciones líder-miembro impactan en la propensión de los compañeros a desarrollar ciertas relaciones. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En el estudio del liderazgo pueden haber abordajes de carácter cuantitativo, pero también cualitativo. Depende mucho el sentido mismo que el investigador quiera dar a su trabajo de conocimiento. No estoy partiendo de una dicotomía de decir esto está bien o esto está mal. Depende mucho el posicionamiento de uno para tomar una banda o la otra, pero hay que tomar conciencia que la decisión la que asuma uno tiene sus implicaciones de alcances, limitaciones y también de posiciones ideológicas. Además de realizar un experimento, los investigadores cuantitativos pueden emplear un diseño de encuesta en el que los participantes estén expuestos a diferentes condiciones o escenarios. Los investigadores pueden entonces hacer inferencias basadas en cómo los participantes en una condición variaron de los participantes en otra condición. Finalmente, en la investigación de métodos mixtos, los académicos pueden combinar métodos de investigación cualitativos y cuantitativos con el fin de generar amplitud y profundidad en sus hallazgos e interpretaciones. En este sentido, un investigador puede pedir a los participantes que realicen una encuesta, que ya lo sabemos es cuantitativa, y luego un seguimiento con preguntas de entrevistas en profundidad, que sería un abordaje cualitativo. Por lo tanto, el investigador podría realizar un análisis estadístico para ver cómo variaban los participantes en la encuesta y al mismo tiempo aprender más sobre las experiencias vividas por los participantes a través de las entrevistas, o sea, el lado cualitativo. Se capta, ¿cierto? Si hubiera alguna preocupación en el camino, la señalan, por favor, por ahí necesito aclarar algo. Preguntémonos, ¿qué es lo que determina tomar uno u otros caminos? Porque no solamente es lo cuanti y lo cualitativo, también pueden haber otras dinámicas de investigación. Siguiendo el ejemplo de la investigación de la comunicación con respecto al liderazgo, el aspecto más importante y de partida será determinar si se trabajará con el planteo de un problema, o sea, una pregunta, o se establecerá una hipótesis de investigación. Para uno u otro camino es necesario hacer primero una revisión exhaustiva de la literatura. De hecho, es la lectura de literatura selectiva y relevante la que ayuda a estar al tanto de lo que encontraron otros estudios ya realizados, conocer cómo se operaron, qué se está haciendo con respecto al tema, en este caso sobre la investigación del liderazgo, e inclusive advertir por qué caminos ya no es conveniente recorrer, porque ese recorrido ya está suficientemente allanado. Es vital lo que se llama el Literature Review, la revisión de literatura, porque es ella la que nos ubica en la localización cabal del fenómeno a abordar. Porque el fenómeno se está dando en la realidad, pero lo busco también en su base de literatura. Para eso, revistas especializadas, artículos, investigaciones próximas, libros son esencialísimos para que nos pongan en la comprensión cabal del fenómeno a abordarse.
Es decir, mientras que uno se mantiene al tanto del desarrollo de trabajos mediante la lectura de artículos de revistas, capítulos y libros revisados por pares, uno puede considerar cómo ampliar el campo planteando una nueva pregunta de investigación o remitiendo una hipótesis novedosa o diferente. Uno también podrá plantear una pregunta de investigación cuando necesite dar mayor profundidad de comprensión a un área o si está buscando explorar un área relativamente nueva. Otra pregunta. ¿Y el para qué investigar algo o generar conocimiento? Volviendo al ejemplo, la investigación de liderazgo puede asumirse porque se espera conseguir de ella algunos beneficios. Estos podrían ser en cuanto al desempeño y la satisfacción en el trabajo, así como en el bienestar general en un ambiente específico. Los estudios en este área pueden centrarse en medidas de resultado como la productividad de las relaciones líder-miembro de diversa calidad, por ejemplo. O sea, saber para qué estoy produciendo el conocimiento es también determinante. No es simplemente para el solaz de la titulación, es para poder haber lanzado luz en algún espacio o ámbito en el cual necesita resolverse o intervenirse o modificarse una situación. Saber para qué se está buscando algo, entonces. Hay una variedad de formas en la que los investigadores de la comunicación se acercan al área y estudio del liderazgo. Algunos investigadores de la comunicación pueden ser más propensos a utilizar un enfoque científico-social en el que se busca estudiar el liderazgo de una manera en la que pueda extraer conclusiones generalizables sobre los líderes y los conceptos del liderazgo para aplicarlos de manera amplia. Por el contrario, otros pueden asumir un enfoque de liderazgo discursivo que sería el abordado desde los recursos cualitativos. Entonces, preguntémonos, ¿quién hace o quién aspira a hacer generalizaciones? Pregunta, cualquiera de ustedes, ¿quién es el que desde un abordaje metodológico busca hacer generalizaciones? ¿Alguna idea? En el caso de los hallazgos sobre liderazgo, por ejemplo, a todos los líderes que operan de esta manera hacen tal o tal procedimiento. Si generalizo esto como hallazgo, ¿de dónde surge la generalización? ¿De qué base instrumental o perspectiva metodológica sería dable la generalización? Solo para constatar que me están atendiendo. ¿Alguna respuesta? ¿Desde dónde hacemos generalizaciones? Desde la metodología cuantitativa, probablemente. Correcto, muy bien, te has ganado mi aprecio eterno, porque es así. La metodología o la epistemología cuantitativa es la única que me permite hacer generalizaciones y es por eso que parte de hipótesis, porque las hipótesis son predicciones. Y esas predicciones, cuando se han contrastado con la realidad, finalmente pueden generalizarse positiva o negativamente. En cambio, en el estudio cualitativo, no se aspira a hacer una generalización, sino a veces simplemente entender el fenómeno en el marco de la observación determinada. Por eso se trabaja inclusive en métodos como el estudio de caso, digamos. El estudio de caso no te permite hacer generalizaciones, apenas comprender las relaciones del fenómeno observado en sí mismo. ¿Se va entendiendo, compañeros, para seguir? ¿Alguien puede decir Ari, sí, yes o algo? Por sí, favor. Jorge. Ya, ok. Entonces, continuamos. Esta perspectiva sugiere que el liderazgo se negocia en relación con varios actores. Estamos hablando del estudio cualitativo dentro de un contexto de liderazgo que se construye socialmente a través de la comunicación. En este caso no se aspira a la generalización alguna, sino a la observación de un caso en específico. Sin embargo, ninguno de los enfoques es correcto o incorrecto, sino que todo tendrá que ver con el enfoque de la investigación que se quiere realizar, es decir, de saber con precisión las implicaciones contextuales, teóricas
epistemológicas, metodológicas e instrumentales, como las consideraciones operativas que impulsan y hacen posible un estudio. O sea, ¿quién es el responsable de la investigación? El sujeto que está poniéndose esto en la espalda. Nadie más te lo puede definir con mayor precisión. A veces vienen estudiantes y en una situación de desamparo, cuando tocan tu puerta y te dicen, ya estoy tomando la materia de seminario de tesis y nos han dicho que empecemos a formular el fenómeno que vamos a investigar. Profesor, ¿y usted no tiene un temita para investigar? ¿Saben qué yo les respondo en ese momento? Sí tengo, y muchos temas, pero son míos. Y no lo digo por ego, ni por egoísmo de no compartir, sino porque cada uno de nosotros desarrolla preocupaciones, sensibilidades y comprensión sobre el hecho comunicativo totalmente independientes. Así que no es posible que alguien se copie el trabajo de investigación de otro. Sería una cosa ilógica. Cada quien tiene su percepción, su razonamiento y su manera de abordar el fenómeno y las implicaciones que tiene que ver la investigación con este caso en particular. Continúo. Implicaciones de los enfoques metodológicos. Toda investigación comienza con algún tipo de presunción o presunciones. Un abordaje positivista partirá de la idea de que la realidad es observable y que los fenómenos sociales pueden ser estudiados sobre las bases de metodologías y técnicas adoptadas desde las ciencias naturales. En concreto, la realidad existe separada de nuestra interpretación y nosotros podemos percibirla de modo objetivo y por lo tanto predecirla y controlarla. ¿Quién diría eso? Un investigador de base cuantitativa. Esta es la clásica postura positivista de buscar predecir para controlar el comportamiento humano. Hoy, tanto los enfoques cuantitativos como los cualitativos están de acuerdo en asumir, sin embargo, que es muy débil sostener que hay posturas objetivistas. En uno y otro lado se discute que la objetividad ya es un tema en discusión, o sea que no está ya consolidado totalmente. Sin embargo, en ciencias sociales, investigación como metodología no son un asunto de técnicas o de expertez en su manejo, sino debe asumirse ambas que son una actitud mental, casi como una postura moral frente a la realidad. La investigación cualitativa acepta la subjetividad, más bien coloca como referente la intersubjetividad como algo que se construye a través de procesos de interpretación. Así se dirá, no somos objetos, por tanto no podemos ser objetivados, a no ser que se pierda nuestra cualidad humana. Completamente opuesto a la idea de neutralidad o distanciamiento, un observador participante se involucra en un ambiente natural para obtener una mirada interna de un determinado contexto social. Es lo que se maneja y se conoce como la postura EMIC frente a la postura ETIC, de acuerdo a Kenneth Pike y a Marvin Harris, si es que han escuchado de esos dos términos. Uno es la postura del observador externo, la postura ética, o la postura que es la de lo interno, que es la postura EMIC. La EMIC tiene que ver naturalmente con lo cualitativo, la ética con lo cuantitativo. Esto involucra ganar acceso, pero el investigador incluso puede ser criticado de poco científico a veces. Hasta aquí más o menos se va captando, jóvenes. ¿Se va entendiendo para continuar? ¿O hay algún elemento que necesita ser precisado? Quizás remarcar que la investigación cualitativa acepta la presencia de la subjetividad como el hecho más importante de su preocupación. Las manifestaciones, los comportamientos, los acontecimientos de la realidad para ellos son sobre todo de interpretación subjetiva. No son, por tanto, interpretaciones objetivas, medibles, cuantificables, mensurables. ¿Se capta hasta aquí?
Seguimos. Lo que asume la investigación cualitativa de principio es el axioma de que el estudio de la vida humana es interpretativo. Esto porque la investigación cualitativa ha reemplazado la predicción por un entendimiento empático. Por tanto, este estudio pone énfasis sobre el análisis crítico de las suposiciones. Dado el tipo de operar de la investigación cualitativa, se piensa que este trabajo carece de rigor metodológico. Algunos dicen es una práctica investigativa, pero no es así. Sin embargo, se puede aducir que también su validez descansa sobre todo en la llamada validez externa. Mientras que el estudio cuantitativo se preocupa de la validez interna, la validez y confiabilidad que se llama, el rigor científico de la investigación cualitativa se puede sostener por la validez externa. O sea, lo que no ha podido conseguir cierto tipo de instrumentación y que sí el contacto con la realidad, la interacción con los actores sí me puede manifestar y con toda solvencia también. Entonces hay validez externa. Los elementos que se atribuyen a una investigación cualitativa destacan lo siguiente, que parte de la noción de la subjetividad, y esta es la vía para que aborde el entendimiento. Su énfasis está en cómo la gente percibe, entiende y construye la realidad en lugar de generar estímulos externos que pueden ser hasta manipulatorios, lo que veíamos en el diseño del laboratorio que también puede darse en el estudio cuantitativo. La investigación cualitativa opera desde escenarios naturales, en los cuales se posiciona el investigador. Deja de lado formulaciones rígidas, así como el planteo de hipótesis. Su peso lo coloca en la validez externa, la que surge de las percepciones humanas en lugar de los mecanismos metodológicos. La investigación cualitativa se vincula también con la investigación de carácter participativa o investigación participante. Como todo ejercicio de conocimiento, la práctica de una investigación supone una postura ideológica. Ahora veamos en una tablita de comparación algunas de estas cualidades en síntesis. Los modelos o paradigmas de análisis de la realidad. Veamos el paradigma racionalista o cuantitativo. Primero, este goza de una gran tradición, porque desde la investigación del método científico ya estaba, digamos, construido este enfoque. Y se denomina también paradigma positivista, científico-tecnológico o hasta sistemático-gerencial. Sus características son asumir la unidad de la ciencia. Su metodología debe ser la de las ciencias exactas, matemáticas y físicas. Propone que la realidad es observable, por tanto medible y cuantificable. Parte del estudio de muestras significativas para generalizar resultados. La explicación científica es de naturaleza causal en el sentido amplio y subordina los casos particulares a las leyes generales. Ahora veamos el modelo naturalista o cualitativo. Sus presupuestos coinciden con el paradigma hermenéutico, interpretativo, simbólico o fenomenológico. Asume que la teoría constituye una reflexión en y desde la praxis. Lo que busca son patrones de intercambio. Intenta comprender la realidad. Describe el contexto en el que se desarrolla el acontecimiento. El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados. Insiste en la relevancia del fenómeno, o sea, hechos o fenómenos relevantes frente al rigor o la validez interna del enfoque racionalista. No busca la explicación o la causalidad, sino la comprensión, y puede establecer inferencias plausibles entre los patrones de configuración de cada caso. Esto es precisamente lo que proponía Max Weber al señalar que el método que nos permite interpretar el significado de la acción social es el Verstehen
o la comprensión. Las explicaciones de este Verstehen procurar dilucidar la inteligibilidad de las acciones humanas dentro de un contexto de normas y formas de vida dentro de las cuales ocurren. Ese es su sentido. Entonces es la comprensión lo que me preocupa, no tanto la riqueza o la formalidad de mis métodos, sino la complejidad. Su objetivo no es ofrecer explicaciones causales de la vida humana, sino profundizar del por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre. Por estas cualidades se lo reconoce también como un enfoque holista. Veamos los métodos de la investigación cualitativa de los que ya hemos hecho alguna referencia en el ejemplo del estudio del liderazgo. Pero ahora listémoslos. En esta laminita he puesto los que más se utilizan en la rama cualitativa. Y estos hacen parte de la instrumentación del enfoque cualitativo y que comprenden. 1. La observación directa. Clave. No puedo investigar si no estoy en el ambiente natural de las cosas. No puedo entender por qué opera una redacción periodística en tiempo de COVID en determinada forma si no estoy en la redacción periodística o si no estoy en el contacto con los periodistas. Segundo, los grupos de discusión o focus group o grupos focales. A ver, llamemos a los redactores de prensa. ¿Cómo están alterando o han modificado sus prácticas de construcción noticiosa ahora en el tema de la pandemia que les impide desplazarse con la facilidad que antes tenían? Hagamos un grupo focal sobre eso. Grupos Delphi o de grupos de expertos, ya lo dice, son expertos hablando de ese fenómeno. Por ejemplo, redactores de prensa o jefes de prensa hablando del comportamiento de sus periodistas. Sería interesante hacer un grupo Delphi solo con ellos. También las entrevistas abiertas, intensivas o las entrevistas en profundidad, esencialísimas, porque yo puedo acudir a un periodista y decirle cuáles son tus miedos ante el COVID en el desempeño de tu labor informativa, por ejemplo. Y él me contará de que prácticamente ya ni sale a las calles, prefiere hacer su noticia a lo mejor escuchando la radio o viendo la televisión o tal vez descolgando de algún lugar de la web cierta información, pero ya no está haciendo trabajo de campo. ¿Cómo puedo yo saber eso? Haciendo una entrevista en profundidad. El estudio de caso puede ser interesantísimo también cuando hay casos o unidades ejemplares de algo. Por ejemplo, ¿cómo ha adoptado el periódico tal cosa la dinámica de información ante la pandemia? Puede ser un estudio de caso. El fenómeno, página 7, por decir algo. Otro método son los métodos no obtrusivos. Se refiere a toda aquella otra evidencia. Ya mencionábamos en el estudio del liderazgo, por ejemplo, con las actas que se dejen. Son materiales que tranquilamente uno puede recoger y que no han sido dejados intencionalmente, pero pueden ser fuente de evidencia muy importante. En algunas investigaciones ya hasta de carácter policíaco, se investiga hasta el basurero de las redacciones periodísticas para ver si se alimentan o no los periodistas, por ejemplo, y qué comen y qué no comen. Yo estoy exagerando, sin embargo, pero pueden ustedes ver que hay métodos no obtrusivos que pueden ayudarnos a recoger evidencia que está ahí dispuesta y que nos dice algo. El análisis discursivo o análisis del discurso también es otro método que lo utilizamos mucho en el enfoque cualitativo. Es opuesto o por lo menos no antagónico, pero distinto al análisis de contenido. Este es el análisis discursivo o el análisis del discurso. Y el otro método que podemos también sumarlo aquí son las historias de vida, tan ricas historias de vida que se pueden hacer a partir de nuestra aproximación interesada, por ejemplo, a funcionarios de radios comunitarias, por ejemplo. ¿Quiénes son los que han
construido los equipos de la radio comunitaria. Queremos hacer una historia de vida de ellos, o queremos saber de algún programa en particular con algún tipo de impacto en la audiencia a partir de su productor o productora, de la cual hacemos una historia de vida. Entonces, esta es la bandeja de métodos que se pueden echar mano cuando estamos en el abordaje cualitativo. Una llamada a la prudencia, ya yendo al cierre de la charla. Superar la lectura dicotómica y romper la rígida coraza de los paradigmas, descubriendo cómo algunos elementos pueden y deben conjugarse y ayudarse dentro de las investigaciones concretas. Esto supone encontrar nuevas formas de validez y fiabilidad propias de los estudios etnográficos. O sea, no tengamos un cerebro ni hipercuantitativista ni un cerebro hipercualitativista. Nosotros seamos los que construyamos el objeto de estudio a partir de los aspectos cuanticualitativos que nos van a dar dimensiones mucho más ricas, inclusive en la comprensión de un determinado fenómeno. Palabras para explorar y que les dejo como tarea para ustedes. Por ejemplo, triangulación, grounded theory, teoría fundamentada, conocimiento localizado, estudio inductivo, investigación participativa, investigación, acción participativa. Y solo para calibrar si ha llegado a buen terreno lo que he hablado, ¿alguien me puede decir, por ejemplo, el estudio inductivo, a qué metodología o enfoque paradigmático de la investigación correspondería? El estudio inductivo, ¿es cualitativo o cuantitativo? La inducción, ¿en cuál enfoque operará mejor? En el cualitativo. En el cualitativo. Nuevamente, te has ganado mi reiterado aprecio. En el cualitativo, porque es a partir de la observación de los hechos que recién podemos inducir algo. No hemos venido desde la postura deductiva de validar una hipótesis construida inclusive antes de ir a la realidad. Perfecto. Entonces, premisa final o de despedida para ustedes. La mayor habilidad investigativa es proporcional al grado de humildad del investigador. Un investigador no lo puede abarcar todo, ni tampoco conocer absolutamente todo. Por tanto, este deberá tener la capacidad humilde de hacer recortes, saber qué es posible, qué es manejable, qué es suficiente y que dé seguridad a que puede manejar el proceso y experiencia investigativa. Salidas como la de estar esperando la última literatura de algo o de siempre estar insatisfechos de la revisión literaria conseguida pueden ser contraproducentes a la labor principal, la de realizar y entrar de lleno a la investigación. Cualquier otra cosa en medio es distracción o fastidio. La investigación debe ser un camino recorrido con gusto y placer, y este es el placer de generar conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis, por tu presentación, una apretada mirada a lo que supone las diferencias entre las metodologías cuantitativas, cualitativas. Aprecio y me has hecho recordar muchas de las cosas que trabajábamos en su momento con las premisas que has ido compartiendo. Creo que son premisas que si les prestamos atención las vamos a poder atesorar y aplicar permanentemente, porque yo recuerdo muy bien cómo nos hablabas de esto en su momento y que son, creo, realmente principios, ¿no? Estas premisas se vuelven principios de vida para quienes queremos dedicarnos a esta función del hacer la investigación, ¿no? La importancia de prestar atención a la realidad. Recuerdo yo la práctica de los diarios de investigación, ¿te acuerdas, José Luis? Aquí se les ha propuesto, solo que en este caso
hemos pactado ahí y han decidido que no fuera una actividad obligatoria. Solo algunos se han animado a hacerlo y lo vienen escribiendo a manera de una wiki, aunque aprovecho de recordarles a algunos de los que se han comprometido a esto que hace ya varias semanas no han estado compartiendo sus ideas semanales que se han comprometido a hacer. Pero es un ejercicio que yo recuerdo de la época de José Luis que te enseña a estar atento a la realidad. Y difícilmente un investigador, más allá de todas estas disquisiciones de si es cuantitativo, cualitativo, si el método, si la técnica, si la herramienta, si una persona no es atenta, ni preocupada, ni interesada por la realidad, difícilmente va a poder investigar, aunque domine las técnicas, ¿no es cierto? Entonces, gracias, José Luis. Abrimos acá un espacio para, ojalá, generar en esta última partecita que nos queda de la sesión, generar un diálogo. Creo que ustedes han tenido la riqueza de haber escuchado en estas últimas sesiones a Cecilia Peruso, a Jorge González, María Inmacolato, hoy a José Luis. Han venido leyendo material al respecto que sin duda les pone en una condición privilegiada para poder dialogar hoy con José Luis. Yo las animo a aprovechar este espacio que vale la pena darle sentido, ¿no? Y va a tener sentido en la medida que ustedes aprovechen y tomen la palabra. O sea que aquí queda abierta la plataforma para escucharnos, ¿no? Muy bien. Y si me permites, querido Didi, en la primera oportunidad de intercambio con tus estudiantes, me animaría a sugerirles literatura. ¿Y literatura en qué sentido? Hay bastante literatura a nivel internacional sobre métodos cualitativos. La editora Sage de Estados Unidos es una de las que ha producido la mayor cantidad probablemente de documentos sobre el abordaje cualitativo. Y se pueden descargar en algunos casos, después hay que hacer alguna suscripción. Sage es la fuente más importante de literatura en cuanto a metodologías cualitativas, por si acaso. Y aquí en nuestro medio tenemos algunos autores también que merecen ser visitados. Uno de ellos es el doctor Mario Yapu del PIEF. Del PIEF, ¿no? Del Programa de Investigación Estratégica Boliviana. Y el doctor Yapu, con la colaboración de Dennis Arnold, Alison Spedding y Rodney Pereira, han producido hace un tiempo este libro que les estoy mostrando y se los voy a leer en título. Se llama Pautas Metodológicas para Investigaciones Cualitativas y Cuantitativas en Ciencias Sociales y Humanas. Esto está producido en Bolivia, de tal manera que no habría excusa de decir es difícil de conseguir, es más, hasta el precio es accesible, yo se los recomiendo. Esto ha de estar en librerías seguramente todavía, y aquí nos da casos de aplicación, eso es lo bueno, y con situaciones muy locales nuestras. José Luis, con este tema la pandemia, como muchas otras instituciones, PIEF ha abierto sus textos y se los puede descargar de su página. Yo les estoy dejando el enlace de este texto que acabas de mencionar del PIEF, se los he puesto en el chat, ¿no? Donde pueden ustedes acceder a este textito que acabas de mencionar, que sin duda es una obra realmente digna de ser consultada, porque tiene una mirada nuestra, que también eso es importante cuando nos acercamos a la literatura, ¿no? Siempre ser conscientes quién escribe, desde qué contexto realidad escribe y en qué medida lo que ahí nos están planteando puede ser o no aplicable directamente o va a necesitar todavía una ruta de aproximación a nuestra realidad, ¿no es cierto? Y este texto tiene bastantes ejemplos, porque una de las preocupaciones más grandes de los investigadores cualitativos es la siguiente, y a lo mejor han pasado por esa prueba ustedes en algún ejercicio grande o pequeño. Hacen las entrevistas, hacen el trabajo de campo, tienen su diario de campo,
han hecho grupos focales y llega el momento de la crisis cuando el estudiante o el investigador dice, profesor, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Y la respuesta es, yo no sé qué harás, porque ¿para qué la has recogido si no sabes? Entonces volvemos al punto de partida. No se trata de usar métodos, se trata de utilizar el sentido de la búsqueda de algo que necesito con el método oportuno, porque si no te llenas, en la época mía, por ejemplo, cuando muchas tesis estaba asesorando, acababan con 50 cassettes, digamos. Hoy día la cosa es más fácil con lo digital, pero tengo que decodificar todo esto. Bueno, ¿qué respuesta quieres que te dé? ¿Para qué has recogido si no? ¿No es cierto? Entonces, el análisis es la parte a veces más morosa, pero es la más rica. Y aquí les doy una pauta y que diferencia los enfoques metodológicos. En el enfoque cuantitativo siempre se habla de colectar datos. Vamos a hacer la recolección de datos, dicen muchos manuales inclusive, dicen con la encuesta se recolectan ahora los datos. Eso es propio para lo cuantitativo. En lo cualitativo no se recogen los datos, se construyen los datos. ¿Por qué? Porque son resultado de la relación de la evidencia y la capacidad inteligente del investigador de darles ese sentido, esa interpretación que decíamos. Entonces, en investigación cuantitativa se asume que se recogen datos, por eso hay una encuesta que permite levantar, digamos, evidencia numérica, pero en el caso cualitativo se construyen los datos. Gracias, José. Bueno, nos encantará escucharlos, escucharlas. Están ahí bastante callados, desaparecidos además. Una vez más, la invitación a que podamos habilitar nuestras cámaras y podamos también permitir que el profesor José Luis Aguirre tenga una idea de con quiénes ha compartido esta tarde. Gracias, Angélica, Lea, Micaela, ahí van apareciendo, Vale. Buenas tardes. Por favor, sin mayor temor, recelo, a veces tenemos pena, ¿no? De si tiene sentido o no lo que vamos a preguntar. Bueno, este es un espacio de eso, de confianza, es un espacio de aprendizaje. Nunca hay una pregunta mal dicha o sin sentido, porque siempre va a tener la posibilidad de abrirnos a discutir o a pensar en un tema que por ahí nosotros lo estamos dando por sobreentendido y que no está tan claro. Entonces, por favor, escuchémonos. ¿Qué dicen? Gracias, Víctor, Mirna, Aaron. Yo tengo una pregunta. Ajá. Usted hizo referencia muchas veces a no realizar malas sociologías, ¿verdad? En cambio, Sí. realizar estudios comunicacionales. O sea, quería saber exactamente a qué se quiero refiere. decir? Exactamente. Ya. Sucede a veces que en nuestra formación universitaria tenemos contacto con una variedad de enfoques teóricos a partir de nuestros docentes. Y lo que ocurre a veces en el campo de la comunicación social es que nuestros docentes que están orientados al campo de la investigación no necesariamente vienen de la familia de la comunicación social. Y de ahí que sus planteos investigativos son estudios sociológicos y lo que hacemos nosotros como estudiantes es una práctica de mala sociología, porque no somos sociólogos, somos comunicadores sociales. Y el fenómeno, el hecho central de nuestra preocupación y para lo que hemos venido a aprender ciencias de la comunicación es el hecho de la interacción simbólica, o sea, la comunicación humana. No puedo yo pensar que en una tesis, por ejemplo, de comunicación social, mi fenómeno sea totalmente desplazado del hecho comunicativo, porque es un contrasentido. Es como si yo me hubiera metido a una otra disciplina a querer hacer estudios en los que no estoy apto ni estoy preparado. Yo no puedo hacer estudios de salubridad si no tengo estudios en ese campo.
¿Ah? Hay que saber respetar el campo disciplinar. Estamos en un campo interdisciplinar, ya lo sabemos, pero asimismo tiene especificidades. Porque si a ustedes se les acude como especialistas en comunicación, por ejemplo, una señora o un señor de la calle le dice a usted es comunicadora social y me puede explicar este fenómeno de la comunicación o qué tiene que ver esto con la comunicación. No le puedes decir yo no sé. Tú eres el que tiene que dar respuesta desde la comunicación. No puedes decir voy a preguntar a mi profesor de sociología. Nada que ver. Tienes que responder y deberíamos estar nosotros aptos a dar miles de respuestas desde la comunicación a varios fenómenos, pero lastimosamente no tenemos todavía esa musculatura porque estamos haciendo, digamos, ejercicios que mezclan miradas, enfoques teóricos y distorsionan el fenómeno del hecho comunicativo. Y acabamos haciendo interpretaciones de mal gusto. O sea, empezamos a hacer cosas que no son de nuestra especificidad. No sé si te he sido suficientemente claro. Sí, sí, totalmente. Gracias. Gracias a ti. ¿Más? Buenas tardes. Mica, Hola. adelante. Bueno, yo tenía la duda de en qué momento uno se da cuenta que una investigación no es suficiente aplicar solo la metodología cualitativa, sino también utilizar la metodología cuantitativa y hacer una investigación mixta. ¿En qué momento tal vez nos podemos dar cuenta de eso? Primero, te vas a dar cuenta al formular tus objetivos. Los objetivos son el primer indicador de la amplitud instrumental que vas a tener que echar mano. Y hay preguntas de investigación y por tanto a veces objetivos que ya te están orientando a qué debes hacer. Y a veces también esto se descubre en la revisión literaria. Cuando te estás empapando tanto del fenómeno que te preocupa, te das cuenta que el abordaje que han estado utilizando a lo mejor en otros estudios te ha señalado ya la metodología. Y ahí te das cuenta que lo que estabas pensando por ahí estaba estrecho. Lo que tienes que hacer es tener mente abierta. Lo que nos decía el otro día nuestra amiga María Inmaculada, hay que tener la cabeza bien hecha, pero bien hecha ¿de qué? De inteligencia y curiosidad. No solamente de recursos técnicos, porque lo técnico ayuda en parte, pero la inteligencia es un don y eso simplemente tú lo puedes desarrollar. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Y más? No se queden con sus dudas o inquietudes, aprovechemos. Sobre la última pregunta que me hacían, ahí viene el concepto triangulación. La triangulación quiere decir justamente, es un término náutico que se utiliza para saber llegar a un determinado punto, haciendo lecturas equidistantes para ver la posición de algo. Lo propio en investigación científica. A veces para encontrar la profundidad del fenómeno, necesito lanzar estas luces de distintos métodos para cuadricular mejor la comprensión de algo. A lo mejor en ciertos aspectos es bueno el abordaje cuantitativo y complementarlos con lo cualitativo, como he dicho en el estudio de las manifestaciones del liderazgo, por ejemplo. Porque ¿cuál es la finalidad? Conocer mejor. No es ser expertos en metodología. Es conocer en mejor profundidad, mayor capacidad de comprensión de determinados hechos. Bien. ¿Alguien más? Yo tenía una duda. Dale. Por favor.
Buenas. Bueno, al leer un poco el texto en preparación para la sesión de hoy, me percaté de que un riesgo que se puede correr en la investigación cuantitativa, específicamente en la técnica de la observación participativa, es que de cierta forma las personas, cuando saben que las están observando, las están estudiando, tienden a cambiar, ¿no? Un poco su comportamiento. Entonces quería saber si una forma de aplicar esta técnica de la observación participativa de mejor manera sería en el anonimato, ¿no? Sin decir que se está haciendo la observación. Tú has planteado una pregunta con su respuesta, porque es justamente eso lo que hay que hacer. Tú no necesitas muchas veces señalar que estás haciendo un trabajo de indagación, por ejemplo, en una redacción periodística. Tú eres un reportero más, pero estás con un afán también de conocimiento, porque de lo contrario, como tú has advertido, el entorno se modifica. Las respuestas ya no son émicas, ya son éticas, o sea, ya están confeccionadas para satisfacerse a ti, para satisfacerte a ti en lo que están creyendo que estás buscando. Y ahí se empieza a distorsionar las cosas. No estoy hablando de hacer investigación encubierta, pero estoy hablando de utilizar el tacto, los 5 sentidos. ¿Qué es mejor en esta situación? Por ejemplo, si yo tendría que hacer un estudio sobre la zafra de castaña en la Amazonía boliviana, ¿qué tendré que hacer? A lo mejor no va a ser muy ideal hacer encuestas por la dificultad operativa de hacer eso, pero sería bueno de que yo me enrole a lo mejor como castañero. ¿Qué te parece? Tarea muy complicada, por cierto, porque inevitablemente te reconocen que no eres del entorno. Pero hay que saber encontrar la manera. ¿Y cuál es la única guía? La de no perder fe en que tengo que descubrir algo de la manera más profunda y fiel posible. Eso es lo que te justifica la instrumentación echando mano de herramientas cuantis o cualitativas. De todas formas, ¿sí? José, sobre este punto, sin embargo, en muchos otros escenarios se abre el debate ético, ¿no? ¿Hasta qué punto es investigar, observar, sacar información sin que la gente sepa, ¿no? En algún momento del proceso habrá que dar cuenta de ello, ¿no? Esto creo que también es importante, tal vez poderlo comentar desde tu punto de vista. Claro. Muchas veces ha sucedido que la gente va precisamente, no dice absolutamente nada, recoge toda la información y después termina escribiendo sobre esa comunidad, sobre esa realidad, pero nunca ha avisado, ¿no es cierto?, que estaba trabajando sobre esto. Una cosa será en qué momento será oportuno o pertinente plantearlo, pero otro distinto será el asumir que yo soy dueño de todo lo que ahí he observado y dicho y puedo hablar a nombre de terceros sin que ellos sean conscientes de que así está sucediendo, ¿no? Entonces se abre este espacio de debate y disyuntiva ética, ¿no? Sí, en realidad ahí hay diferencias entre 2 niveles, el que se llama de la investigación participativa o participante, donde el sujeto puede tomar parte del escenario natural y así reportar los hechos que de otra manera no los pudiera percibir. Y aquella investigación, acción participativa que te obliga a develar que estás haciendo un trabajo orgánico en un escenario concreto, porque el producto mismo del conocimiento tiene que contribuir a un cambio. La investigación, acción participativa. Y en eso tenemos muy buena escuela en América Latina, sobre todo con el profesor Borda. Sí, Orlando Borda. Franz Borda, ¿no? Franz Borda, Franz Borda, el colombiano. Y otros metodólogos que nos han ayudado a entender que la investigación también puede tener un carácter militante inclusive. Saber que hago investigación para transformar y con la gente.
Genial, gracias, José Luis. Ujú. ¿Algún comentario, alguna consulta, algún aporte? Porque no necesariamente tienen que ser consultas, sino reflexiones que nos ha producido la escucha, la lectura. A ti, Víctor, gracias por la participación. Bien. Incluso en la agenda de sus temas de investigación, pudieran hacer meta-investigación. A mí me encantaría saber, por ejemplo, en Bolivia, de las tesis de grado, ¿cuáles han sido las primeras en utilizar métodos cualitativos? ¿Y qué métodos han utilizado en qué fenómenos? No sabemos eso. ¿Quién ha empezado esta escuela? Yo me acuerdo que cuando retorné del posgrado de los Estados Unidos y me inserté de nuevo a la docencia en la Católica, uno de los directores de entonces, un vicerrector académico, me convocó para decirme que qué les estaba dando a los estudiantes, porque qué era eso de investigación cualitativa. No estaba en la experiencia de él y más bien la veía como un peligro. Hoy día, en cambio, es lo más usual y en investigación de la comunicación es lo más fuerte. ¿Por qué? Porque si tiene una fortaleza la investigación cualitativa, es su dimensión comunicacional en sí misma. Entonces sería lindo hacer esa meta-investigación de rastrear enfoques, fenómenos, autores, investigaciones que han empezado a generar este caldo de cultivo que es positivísimo en el sentido de ampliar la concepción del conocimiento en nuestro país. Tal vez valdría la pena, José Luis, el precisar un poco la noción o el concepto de meta-investigación para no asumir que les termina de quedar claro a todos, que sin duda nos arroja o nos aporta información valiosísima para tomar decisiones. Yo recuerdo la época de la universidad allá en La Paz, en la carrera, con uno de los directores, que incluso por norma, ¿no? Por decreto prohibió hacer tesis aplicando análisis de contenido, ¿no? Porque ya estaba hasta aquí de que se aplicara. Entonces, a veces la falta de conocimiento de lo que es la producción intelectual, la producción científica, por dónde van las tendencias, nos lleva a tomar decisiones que no son del todo adecuadas, ¿no? Sí, y nos vuelve tremendamente dogmáticos, porque crees tú que el método que has aprendido es el único, y cuando te vuelves dogmático ya no haces ciencia, lo único que haces es propaganda. Y ese es un riesgo el que muchos podemos caer si no tenemos esa vigilancia constante, ¿no? De la que tú partías y de la que nos hablaba María Inmaculata el día lunes, ¿no? Esa vigilancia epistemológica permanente, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, tal vez podemos ir cerrando. José Luis, yo te dejo a ti en todo caso porque percibo que no van a salir más consultas. Yo quiero agradecerte una vez más la disponibilidad que has demostrado para sumarte a esta iniciativa de encuentro con mis estudiantes, compartir un poco de tu visión sobre el tema particular de la metodología y concretamente la metodología cualitativa frente a lo que es la cuantitativa. Entonces, te dejaría a ti para que hagamos este cierre, José Luis. Muchas gracias, querido Didi. Yo creo que tenemos un potencial muy grande, los comunicadores, para seguir redimensionando la práctica de la investigación de la comunicación si inventamos e incluso encontramos renovados caminos de hacer investigación con un enfoque altamente comunicacional. Así romperemos también las plantillas, así romperemos los esquemas ya cifrados y nos daremos cuenta que nada está escrito en piedra y que sobre todo tenemos una altísima potencialidad para hacer investigación social, porque la investigación social parte del hecho del contacto con los demás.
y ese contacto con los demás, traducido en comunicación, pudiera tomar caminos de lo más creativos, de lo más ingeniosos, que seguramente están ahí a la puerta y al alcance de ustedes y que solamente están esperando un empuje para ser descubiertos. Hacer nuevas metodologías de investigación, nuevos instrumentos con un carácter comunicacional, yo creo que es una tarea pendiente. Y también lo otro, nunca despreciar lo nuestro en cuanto a nuestros enfoques teóricos surgidos en nuestro continente, porque a veces nos dejamos solazar con literatura foránea y hablamos con tanta solvencia de autores europeos o norteamericanos, pero desconocemos vehementemente lo que se produce y con sacrificio y con alta capacidad de respuesta a nuestro contexto que sale de América Latina. Entonces, nos queda mucho por hacer, pero lo más interesante es no creer que la investigación es simplemente una materia instrumental, sino es un arte. Y es un arte de preocuparnos sobre la realidad para encontrar explicaciones y transformar justamente a partir de eso relaciones que pueden ser de lo más injustas. Y desde la comunicación hay mucha injusticia y nos falta hacer mucha investigación para transformar esto. Se ha apagado el micrófono. Gracias, te decía José Luis, siempre muy motivador, muy inspirador, muy crítico. Es muy tuyo esta invitación permanente a la reflexión y a la mirada crítica y comprometida con la realidad. Lo aprecio. Una vez más, agradezco tu presencia. Espero que mis estudiantes hayan podido aprovechar al máximo el tiempo que hemos tenido contigo, y pues ya estaremos comentando en nuestro encuentro durante la próxima semana estas charlas que hemos tenido diversas. José Luis, una vez más, muchísimas gracias. Un abrazo anticipado por la celebración de los 35 años del CECRAD. Ahí estaremos en el acto que están preparando para la próxima semana. Y pues acabo de compartirte en el WhatsApp los enlaces para descargarte los textos diversos del PIEP, así como lo he hecho con los estudiantes. No, muy lindo para compartir con los estudiantes míos. Y que lo pasen bien, los que sean papás, disfruten hasta el último minuto de esta jornada, y a los que no sean papás, apúntenle a eso. Gracias y buenas noches. Chao, un abrazo, bendiciones, buen fin de semana. Chao, chao.